existen muchos mitos y verdades en torno al 24 de mayo de 1822, la batalla de Pichincha, que no han sido dichos todavía. En esta ocasión quiero mencionar unos cuantos para no dejar pasar la fecha inadvertida en nuestro canal del Otro Ecuador. Hay una visión generalizada de lo que significó el movimiento separatista, llamado independentista en muchos casos, aunque en realidad fue un movimiento separatista. En esta visión de los españoles enfrentados a los americanos, a los criollos y a los indios, al elemento americano autóctono enfrentado al elemento europeo. Nada es más lejano de la realidad. Al igual que en la conquista, fue un proceso muy complejo donde hubo actores tanto americanos como hispanoamericanos como hispano-europeos en ambos bandos del conflicto. Sorprenderá a muchos saber y entender que principalmente el bando realista fue compuesto por criollos, por indios y por negros en todo el continente americano, en especial en los territorios de lo que ahora son el Ecuador. ¿Qué pasó el 24 de mayo de 1822? En la conciencia general de los ecuatorianos tenemos esta idea de que fue el día en que nos liberamos de España, pero la realidad es muy distinta. La realidad es que una tropa extranjera liderada por un general no quitense ni quiteño, como fue Sucre, con una importante carga mercenaria inglesa e irlandesa, con una recluta traída de Nueva Granada y Venezuela por la fuerza, vinieron a través de Guayaquil por presión de la élite criolla guayaquileña a tratar de sellar la separación de lo que era en ese momento el reino de Quito, de la monarquía española, que ya se había constituido como como cabecera de facto del virreinato de Nueva Granada. De hecho, es la última capital administrativa de Sudamérica que rinde sus armas a las tropas subversivas. Entonces, con esto podemos entender que Bolívar quiso inclusive renunciar a la independencia de Quito, y en unas propuestas que manda la monarquía española es renunciar a Quito a cambio de poder proseguir la campaña en el Perú, porque su intención más importante era conseguir la independencia total de lo que actualmente son los territorios del Perú y de la República del Perú, que no hay que confundir con el virreinato del Perú. Sin embargo, en el medio, por la presión de la élite guayaquileña, presión geopolítica de esta intención del Estado de Quito, que lo querían conformar, hay que decirlo, Quito y después el Ecuador, o el departamento del sur, después lo que se va a llamar Ecuador dentro de Colombia, y finalmente en 1835 va a ser la República del Ecuador, fue una invención ideológica de los guayaquileños, sobre todo de José Joaquín de Olmedo, de Vicente Rocafuerte más adelante, que es el gran consolidador del Estado ecuatoriano en su etapa inicial. Ya sabemos que finalmente el que lo remata en su construcción es otro guayaquileño, es Gabriel García Moreno. Entonces, tenemos este contexto y tenemos varias derrotas de las tropas separatistas a manos de una tropa criolla realista en la misma Guayaquil, donde hay una conspiración en contra de los subversivos. Después van avanzando hacia lo que ahora es la provincia de Bolívar, que la pusieron irónicamente o burlonamente con sorna ese nombre, porque de hecho el corregimiento de Guaranda era un territorio profundamente realista, enemigo tanto de Bolívar como de Sucre. De hecho, Bolívar llegó a calificar a Guaranda como la Pasto de Quito, aunque Pasto también era Quito. Y Guaranda le dio una guerra tenaz a Sucre. De hecho, le derrotó en 2 ocasiones y tuvieron una guerra de guerrillas que duró muchos meses hasta que finalmente tuvieron que buscar otro acceso para llegar a Quito. En la mentalidad común de la gente, cuando se habla de esto, piensan que, repito, y hay que repetir, porque repetir es una muy buena forma de pedagogía, que había aquí los quiteños reunidos, oprimidos por los españoles malvados, esperando que vengan los salvadores Sucre y Bolívar y compañía con esta soldada canalla extranjera para que nos salven y nos den la libertad. Pero era todo lo contrario en realidad en todo el territorio de Quito y en la ciudad de Quito y todo el norte de lo que va actualmente, ya es parte de la ciudad, pero en ese parte eran los pueblos del norte. Santa Clara de Millán, que son indios cañari realistas, Zambisa, Cotocollao, y más adelante ya vamos hacia la parte de lo que ahora es Cayambe, Otavalo, Ibarra, Ipiales y finalmente ya Pasto. Era un circuito completamente realista. Vienen las tropas de Sucre, no quiero entrar en detalles propios de la batalla, pero sí dar unos datos específicos. Hay un accidente en realidad, porque Sucre lo que pretendía
era entrar a la ciudad por el norte, como lo había hecho Benalcázar unos siglos antes, para justamente también conquistar Quito, porque Sucre igualmente conquista Quito, en este caso para Colombia, así como en su momento para Castilla lo conquistó Benalcázar. Sucre pretendía hacer algo similar, atacar la ciudad por el norte, porque venía por el sur, se había estacionado en Turubamba 1 o 2 días antes, en Chillogallo y Turubamba, y pretendía cruzar el Pichincha, o sea, la cordillera, pero por el Pichincha, por el occidente, y atacar las ciudades de lo que ahora es el Ejido. Y el trayecto le salió mal la jugada, aunque finalmente fue favorable para él. ¿Por qué? Porque cuando estaba cruzando las laderas del Pichincha, el fortín real que se encontraba sobre el Panecillo, donde ahora está la Virgen, se dio cuenta que estaban queriendo hacer esta estrategia para atacar la ciudad del norte, que le daba una ventaja militar superior en ese momento a las tropas separatistas. Y ahí lo que son los dados de la historia, o la fortuna si se quiere, Aymerich ordena atacar a Sucre en ese flanco occidental del Pichincha, donde no estaba planificado tener la batalla, y salen del Panecillo y suben después a donde está ahora la Cima de la Libertad, y se produce ahí la batalla por esta razón de prácticamente casualidad, aunque bueno, Jung diría que más que casualidad era sincronicidad. A veces los dados parece que se deben cumplir de alguna manera. Se produce la batalla ahí en las laderas donde está la Cima de la Libertad, y al producirse ahí le da una ventaja estratégica. Sucre estaba en posición defensiva y las tropas realistas en defensiva, pero desde abajo, que militarmente hablando es la peor posición posible para llevar adelante una batalla. Es una de las principales razones por la que se explica la alta mortandad y finalmente la pérdida de la batalla por las tropas del rey. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Quiénes son las tropas del rey? Las tropas del rey están compuestas por el Batallón de los Andes, por ejemplo, que el Batallón de los Andes se compone por nacidos en todo el territorio de lo que va desde Riobamba hasta Tulcán actualmente, obviamente por quiteños de la ciudad de Quito, y entre otros por muchos indios y caciques y sus tropas vinculadas. Un dato que puede sorprender a muchos es que había 700 indios del Cusco en el ejército realista en la batalla de Pichincha luchando en contra de la independencia. Mientras en el otro lado teníamos cerca de 2000 mercenarios ingleses luchando por nuestra independencia, entre comillas. Los nombres de los realistas, por supuesto, no han pasado a la historia ni a la posteridad, porque la historia la escriben los vencedores. Entonces sabemos perfectamente la mayoría de nombres y casos de los triunfadores de Pichincha, pero no sabemos los derrotados. De hecho, hay la tumba, la tumba general, o más que tumba, mejor dicho, es esta fosa común en el cementerio del Tejar, donde se enterraron tanto a los del un bando como del otro, y ahí están enterrados la mayoría de realistas muertos, ¿no? Entre ellos estaba el hijo de Aymerich, que por cierto era hijo de guayaquileña, y que era criollo, y que al igual que su padre y su madre, pasó el resto de su vida aquí en América, fueron a vivir a Lima. Entonces, la realidad es que el enfrentamiento hasta el propio final fue consustancialmente entre americanos en contra de una imposición extranjera, en este caso también americanos instrumentalizados y llevados a la guerra por la fuerza en las reclutas forzosas de Bolívar y de Sucre, y además en el caso particular de Nueva Granada y de Venezuela con una resistencia tenaz del pueblo más bajo, como el caso de los mulatos y los zambos acaudillados por Bartolomé Cisneros en Venezuela. Y en el caso de Quito igual. ¿Qué pasa después de la batalla de Pichincha? ¿Qué pasa después del 24 de mayo de 1822? Los textos de historia y la conciencia general del ecuatoriano piensa que con eso concluyó todo y vivimos 2 siglos de paz hasta el día de hoy. Pero no hay nada más lejos de la verdad. En realidad, los cimientos de la república socavados por la sangre de miles de personas fieles al rey se siguieron nutriendo de estas masacres post batalla de Pichincha. El 25 de mayo, la tropa realista, que no se quiso plegar a la rendición, huyó hacia Cotocollao, y alguna parte de la tropa separatista de Sucre lo fue persiguiendo. En el transcurso pasaron por Santa Clara y algunos delegados por San Bizá, y los indios realistas tenían una red especial de comunicación y de espionaje hacia el norte, y fueron comunicando a todos los pueblos de hacia el norte lo que había pasado en Quito para prepararse para las batallas que venían. Cuando se atrincheran en lo que es la iglesia de Cotocollao, en la histórica torre de Cotocollao que no existe, las tropas lo persiguen, y al ver, ellos se parapetan ahí, y al ver que no podían hacer nada militarmente para poder sacarlos de ahí, deciden volar la torre de la iglesia de Cotocollao con todas las personas de adentro.
La torre que vemos hoy en día es una reconstrucción posterior, porque la torre era mucho más grande, al estilo español clásico, como las que vemos aquí en el centro histórico de la ciudad. Hay una reacción no favorable a lo que pasa en Pichincha. Hay una reacción conjunta de todos los pueblos del norte de Quito, desde Zambis hacia el norte, hacia Pasto, porque Pasto también era Quito, no lo olvidemos, en reacción y preparación en contra de lo que había pasado en Pichincha. No nos olvidemos que la batalla que tuvo que dirigir personalmente aquí Bolívar fue la de Ibarra en 1823, debido al tenaz realismo de quienes, que eso es lo que nunca no se menciona, de toda esta gente de los pueblos que van desde Zambisa hacia Pasto, que se reunieron y finalmente fueron derrotados por primera vez en 1823 en Ibarra y finalmente en 1826 en los alrededores de Pasto, cuando es capturado el gran caudillo realista pastuso Agustín Agualongo. En lo que es actualmente el territorio del Ecuador, el último levantamiento realista es en 1820. En lo que es actualmente el territorio del Ecuador, estoy diciendo, no en el territorio histórico de lo que fue el reino de Quito. El último levantamiento realista fue el de los negros y los mulatos de Atacames en Esmeraldas a favor del rey, al tono del grito ¡Viva el rey! Se levantaron en 1826 en contra del nuevo gobierno de la República de Colombia. Y al igual en el sur, desde Azogues, Cuenca y lo que ahora actualmente es el norte de Perú hasta Piura, hubo una gran conspiración realista entre 1823 y 24 para tratar de recuperar el poder para la corona española, y lo mismo en Guayaquil. Entonces hay una gran presión de muchos sectores que nunca se sintieron identificados ni a favor de la República, de todos los rincones del territorio de lo que ahora es la República del Ecuador. A ese respecto quiero cerrar este pequeño entremés, este pequeño video para el otro Ecuador, haciendo 3 citas textuales sobre lo que pasa después en Quito. En Quito no hay paz. De hecho, en Quito después vivimos una atroz opresión del régimen bolivariano colombiano que nos cobró la vida de decenas de miles, de cientos de miles inclusive de quiteños y quitenses en dinero, unas exacciones terribles y unos abusos que se reflejaron finalmente en el hartazgo entre 1826 y 30, cuando se produjeron 9 levantamientos indígenas, entre 1826 y 1830, en 4 años, en contra de la naciente República de Colombia, del cual el departamento del sur, que después sería el Ecuador, formó parte. ¿Qué pasa en la Plaza de Santo Domingo en 1823? Hay el fusilamiento de soldados realistas españoles, que se les llama españoles. El español tanto era español americano como el español europeo, ¿no? Aprovechando el fusilamiento de los soldados, que al parecer es en abril de 1823, aunque las actas recogen las denuncias en agosto de 1823. Una masacre terrible para obtener una recluta forzosa para llevar gente de Quito a la independencia del Perú y forzarlas a luchar en una guerra que no les pertenecía. Y quiero citar mi libro, Quito fue España, Historia del Realismo Criollo. Aconteció la masacre en medio del fusilamiento de 3 oficiales realistas en ese agosto de 1823. No se especifica la fecha exacta, aunque un testimonio señala que el 12 de abril de ese año el pueblo de Quito se amotina por el reclutamiento forzoso ordenado por el gobernador Vicente Aguirre para apoyar las tropas de Sucre en el Perú. 36 personas mueren en la Plaza de Santo Domingo. Pero en un acta los testimonios son fechados del 23 de agosto y en otra acta del 20 de agosto se dice, la cita es textual, últimamente que calificado y comprobado por medio de 3 escribanos el estrago y muertes formas cordiales de llamar a la masacre, acontecidas en la plazuela de Santo Domingo la tarde que fusilaron a los oficiales del ejército español, de los cuales solo se conservan sus apellidos, Muñoz, Ovalles y Quiñones. Allí, como lo atestigua José María Tejeda, escribano público interino de Colombia, certifico, y la cita es textual, en toda forma de derecho, como es cierto que en el día que se refiere, en el que fueron fusilados los españoles, que se citan, estando el exponente en la sala consistorial de esta ilustre municipalidad, se alborotó esta ciudad con un movimiento extraordinario, corriendo las gentes azoradas por todas partes, e ignorando el motivo, me enderecé hacia la plaza de Santo Domingo, en donde vi que los soldados de esta guarnición, con arma blanca y fusiles, estropeaban todo el pueblo, sin distinción, con el objeto de aprender hombres para soldados, y habiéndome internado a los portales de la ciudad, de la citada plaza, vi en ellos los cadáveres de muchas mujeres y niños tiernos que habían perecido.
unos sofocados y otros atropellados por el mismo pueblo que estaba ignorante de este accidente. Aporta más información de los hechos Miguel Munive, también escribano de la República, que al mismo tiempo que hicieron la descarga se derramó la tropa que estaba formada y repartiendo los unos planazos indistintamente con sable en mano y los otros golpes con las culatas de los fusiles, cercaron las esquinas, en cuyo acto no pudimos saber cuál era el designio de esta operación, y así es que todos procuraban favorecerse en las tiendas y casas a que podían entrar, hasta que corrió la voz que era leva, con lo que se serenó en parte la confusión, viendo que se entresacaban de los hombres a las mujeres, con las que pude salir fuera de la plaza. Y después supe de notoriedad que en las tiendas del colegio de San Fernando habían muertos varias mujeres y niños sofocados con la opresión de la gente que se acogía a ellas. Se desconoce la cantidad de muertos, pero sin duda fue considerable, mucho más de la treintena que menciona el testimonio arriba citado. Y lo más monstruoso de los hechos es que las principales víctimas fueron mujeres y niños. Romero no fue testigo presencial, pero pudo afirmar en certificación pública que solo tuve noticia por voz común y general del vecindario del suceso funesto y lamentable que en la representación se expresa, como también los escribanos han certificado por haberse hallado presentes en los mismos términos sabidos. Y la cita que más me interesa en este sentido, en relación al testimonio de los miembros de la comisión del Cabildo, es esta que dicen en la petición que hace Ignacio de Ventimilla, José María Salazar y Miguel de la Peña como testigos, los escribanos José Tejada, Miguel de Munive y Fernando Romero. Los primeros nombrados son miembros del Cabildo quiteño al gobierno de Colombia, ¿no? Y la cita es textual: se vio que la Fuerza Armada cometió excesos que tal vez no los habíamos padecido iguales. Se vio que la Fuerza Armada cometió excesos que tal vez no los habíamos padecido iguales. Eso dicen los propios funcionarios de la República de Colombia sobre los excesos de su propio pseudo gobierno en contra de la población quiteña. Y en otra parte de los testimonios dice: la catástrofe, esto lo dice Fernando Romero, la catástrofe que sufrió el pueblo de un momento después de la ejecución cubrió a todos los hijos de Quito de compasión, de angustia y de dolor. Bolívar aceptaría los métodos con los que empleaba para la recluta forzada y sanguinaria en contra de Quito. Y voy cerrando con esta cita del propio Simón Bolívar, quien nos detalla la situación en Carta a Santander desde Guayaquil el 15 de abril de 1823, a menos de un año de la batalla de Pichincha, donde se selló la separación de Quito y el inicio de la libertadura. Trato de levantar, la cita es textual, trato de levantar 3 batallones de gente del país, mas no servirán de nada, porque al mover un cuerpo de un lugar a otro se desertaron todos. La mayor parte de los reclutas que hemos mandado a Lima son casados y con hijos, porque se casan muy temprano los muchachos en este país. He agotado el manantial de mi rigor para juntar los hombres y el dinero con que se ha hecho la expedición al Perú. Todo ha sido sobre la violencia. Todo ha sido sobre violencia. Los campos, las ciudades han quedado desiertos para tomar 3,000 hombres y para sacar 200,000 pesos. Yo sé mejor que nadie hasta dónde puede ir la violencia y toda ella se ha empleado. En Quito y Guayaquil se han tomado los hombres todos en los templos y en las calles para hacer la saca de reclutas. El dinero se ha sacado a fuerza de bayonetas. La cita es textual de la carta de Simón Bolívar a Santander, firmada en Guayaquil el 15 de abril de 1823, que consta en el archivo Santander, y la cita la pueden ver específicamente en mi libro. Y quiero cerrar finalmente este vídeo con la cita de un historiador guayaquileño, Francisco Aguirre Abad, quien nos contaría qué pasa después de la batalla de Pichincha hasta que en 1830-35 nos formalizamos como una república separada de Colombia. Hasta el año de 1828 se vivía en el sur, Quito o Ecuador, bajo el régimen del terror. Estas decenas de sangre servían a Guayaquil para avivar la odiosidad con los colombianos y también las demás provincias. Con todo, la Constitución de Colombia no existía sino en el nombre. En los departamentos del sur, gobernados arbitrariamente, ¿cómo se deben haber extrañado las leyes de Indias? Comento yo. En el departamento del sur, gobernados arbitrariamente por un jefe superior, empleo inconstitucional que dependía del libertador.
El producto del 24 de mayo de 1822 fue la Libertadura. Me quiero despedir con esa valiente frase que Andrade de León les gritara a todos los separatistas del 25 de mayo de 1822. ¡Viva el rey!